El uso de variables cualitativas o registro de características subjetivas de nuestro paciente requiere el uso de instrumentos psicométricos diseñados y validados específicamente para cada uno de ellos. Asimismo, la capacidad de recopilar esta información verbal o numérica requiere necesariamente de su tabulación y registro digital de los datos para posteriormente hacer un análisis cualitativo y cuantitativo de estos mediante pruebas estadísticas, descriptivas y analíticas. Soy Pedro Aravena, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, y en esta unidad de metodología de la investigación vamos a hablar de la tercera parte sobre el uso de instrumentos psicométricos en salud. El objetivo de esta parte es finalmente presentar la forma y tabulación de los datos recopilados con los instrumentos descritos anteriormente. La recolección de los datos obtenidos a partir del uso de instrumentos psicométricos en salud es un paso fundamental y muy sensible dentro de la metodología de la investigación, puesto que es a partir de esta recolección y uso de los datos que nosotros vamos a obtener un éxito en nuestra investigación final. Se define como recolección de datos aquel proceso que se centra en la obtención de sujetos, pacientes, y el control de los datos durante toda la investigación, con el fin de proteger la integridad de estos y del estudio en sí. Llámese la integridad, incluyendo la validez interna de la investigación, o sea que cada proceso, cada paso de la metodología esté bien hecho, sin sesgos, y la validez externa, que los datos obtenidos sean capaces de extrapolarse a la población referente a la cual estamos haciendo nuestro estudio. Esta recolección de los datos debe estar previamente clara en cómo se va a recopilar, en cómo se va a tabular, y por ello se describe como un método exacto y secuencial. Para eso es fundamental el uso de instrumentos psicométricos en caso de uso de escalas compuestas o de mediciones de variables indirectas, para a su vez el correcto registro e interpretación de estos datos. Una vez que hayamos recopilado nuestros instrumentos y estén completados por nuestros sujetos o pacientes de interés, es necesario transferir esta información a una base de datos. Y una base de datos se define como una herramienta donde podamos ver qué nos están diciendo los datos, ordenarlos y graficarlos. Por lo tanto, esta herramienta no es sencillamente una planilla de datos donde nosotros tengamos que transcribir la información, sino que va mucho más allá. Nos va a decir cómo se están comportando estos datos recopilados, si es necesario ordenarlos, extraer incluso datos que se hayan mal descrito o mal tabulado, y también graficarlos en un primer análisis estadísticamente descriptivo. Existen muchas bases de datos electrónicas en las cuales nosotros podemos utilizar, planillas de cálculo, etc. Pero el objetivo de esta presentación es usar las herramientas de la tecnología de la información y así facilitar la transcripción y el uso de estos datos recopilados. Para ello, en esta sección vamos a crear una base de datos usando puntualmente una herramienta que es la que nos lo entrega Google, a través de su herramienta Google Drive. Para explicar mejor forma cómo se crea una base de datos, vamos a utilizar un ejemplo. Debemos responder esta pregunta de investigación. ¿Es el fumar más de 10 cigarrillos al día un factor de riesgo de enfermedad periodontal en pacientes del Servicio de Salud de Reloncaví en el año 2015? Antes de iniciar esta parte de esta sesión, tenemos que reconocer algunos conceptos básicos de metodología y tienen relación con nuestra pregunta. Debemos recordar cuáles son los componentes de una pregunta de investigación.
Y aquí tenemos que reconocer, para así tabular de mejor forma nuestros datos, los componentes de una pregunta de investigación. Recordemos que son los pacientes, en este caso, ¿cierto? Pacientes del servicio de salud de Rolón-Caví, nuestra intervención, que en este caso queremos medir si fuma más de cigarrillos al día, nuestra comparación, que en este caso, al ser un estudio de tipo analítico, podemos decir los pacientes que fuman más de 10 cigarrillos y que fuman menos, y nuestro resultado o outcome, que en este caso sería, ¿cierto?, enfermedad periodontal. Entonces, tenemos claro quiénes son nuestros pacientes, cuál es nuestra intervención a medir, la vamos a comparar con aquellos pacientes que fuman menos de 10 cigarrillos al día, y nuestro resultado o outcome es justamente la tasa de enfermedad periodontal. Teniendo esto claro, tenemos que ver cuál es la unidad a medir, cuáles son las variables sociodemográficas a registrar, cuál es nuestra variable independiente, ¿ya?, y cuál es nuestra variable resultado o de desenlace, llamado también variable dependiente. Pues bien, como unidad aquí tenemos, ¿cierto?, a nuestros pacientes, que en este caso son los pacientes del Servicio de Salud Rolón-Caví, y que se le va a asignar un número, ¿ya?, un número de sujeto. Este número coincide justamente con cada instrumento utilizado para el registro de nuestras variables. Una ficha clínica, una planilla, etc. Como variable sociodemográfica vamos a utilizar, ¿cierto?, como ejemplo, el registro del sexo, si es masculino o femenino, y la edad en años. Como variable independiente debemos recordar que es aquella variable que va a generar un cambio, ¿ya?, en nuestra variable de interés. En este caso es, ¿cierto?, el fumar. Entonces se registra si nuestro paciente fuma más de 10 cigarrillos al día. En este caso clasificamos nuestra variable independiente en forma dicotómica, sí o no. Y finalmente nuestra variable dependiente o resultado va a ser justamente la presencia o el nivel de enfermedad periodontal, ¿ya?, el nivel o daño que tienen nuestras encías. Y en este caso la vamos a clasificar en forma ordinal, una periodontitis tipo leve, moderada y severa. Siguiendo con el ejemplo, tenemos aquí nuestro instrumento que se utilizó para esta investigación, donde se demuestra el título de la investigación y nuestra planilla de datos. Entonces, lo que hacen aquí los investigadores es, ¿ya?, registrar al paciente, ya sea por un número, o el número de ficha, o por su nombre, etc. Pero siempre en este caso se le va a asignar un número correlativo. Luego, el paciente, o en este caso el investigador, debe marcar una de las dos alternativas, indicar la cantidad de años, ¿cierto?, y marcar si el paciente fuma o no fuma más de 10 cigarrillos al día, ¿ya? Y finalmente, luego de un análisis clínico, deberá identificar el nivel de periodontitis leve, moderada, severa, informando, para que ustedes sepan, que una periodontitis leve es un sangrado y una leve movilidad de dientes. Periodontitis moderada es cuando ya hay mayor movilidad, y severa cuando existe gran pérdida de encía, con movilidad, sangrado, etc. Para crear nuestra base de datos y registrar la información obtenida de estas planillas, vamos a utilizar las tecnologías de aprendizaje, una herramienta libre que es Google. Para ello es necesario tener una cuenta Google, ¿ya?, y en caso de tener una cuenta correo electrónico, se va a abrir esta ventana. Esta ventana es la ventana principal del correo electrónico de Google, Gmail, y ustedes pueden ver en la parte superior derecha de esta ventana un cuadro, ¿ya?, con 9 cuadrados pequeños, donde se puede optar a la opción del Google Drive. Entonces, con el ratón llegar a esa parte y van a encontrar esta ventana, donde luego tienen que hacer clic en la opción de Google Drive. Al clicar la opción de Google Drive se va a abrir la siguiente ventana, donde debemos luego ir a la opción
de crear un documento nuevo. ¿Ya? Con el ratón entonces vamos a clicar ahí y se va a abrir una nueva ventana. Aquí te muestra las opciones de crear distintos documentos, una carpeta, subir archivos que tengas almacenados en tu computadora y crear también documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones de Google. Pero lo que a nosotros nos importa es justamente la opción de formularios de Google. Entonces, en esta opción, con el ratón vamos a clicar allí y se le va a abrir esta ventana. Y esta ventana es justamente nuestro formulario para crear la base de datos. Consta de distintas herramientas. Existe un punto donde debe agregarse ya el título del formulario, ¿ya? Descripción del formulario, ¿ya? Y las distintas opciones que vamos a ver a continuación. Primero, lo que vamos a hacer es justamente dar el título a este formulario. Por lo tanto, se debe clicar en este punto y acá abajo para justamente dar título a nuestro formulario de datos. Una vez eso, deberemos escribir la primera pregunta, ¿ya? Y en este caso vamos a hablar de la primera pregunta de nuestro instrumento, que es justamente el número de registro. Luego debemos optar qué tipo de pregunta se va a realizar y las opciones de respuesta. Para ello deberá ir a este cuadrado, hacer clic y se va a abrir las siguientes opciones de pregunta y de respuesta. Si nuestra pregunta quiere hablar de nuevo registro, en la respuesta a usar en este caso puede ser un texto, o sea que el investigador va a tabular, ¿cierto? O va a escribir el texto recomendado. Puede ser un texto más largo donde vamos a usar un párrafo. Vamos a hacer una respuesta tipo test donde si existe una o más opciones a elegir que son excluyentes. Una casilla de verificación donde el investigador puede agregar una o más opciones de respuesta sin ser estas excluyentes. Puede también optar a elegir entre una lista previamente diseñada, una escala numérica hasta 10 opciones, puede rellenar una cuadrícula, ¿ya? Donde existen filas con cada ítem y columnas con distintos tipos de respuestas, puede completar la fecha y también la hora si es necesario tabularlo. Entonces, como ejemplo, nosotros nuestro primer ítem a registrar es el número de registro y optamos por la opción de texto, puesto que el investigador requiere registrar el número de registro y en este caso es un número, es del 1 al número de pacientes que se utilizaron en nuestro estudio. Luego de eso, se va a abrir automáticamente un segundo cuadro donde vamos a incluir una segunda pregunta. En este caso, en nuestra investigación, recordar que son las variables sociodemográficas, en este caso, el género.
Y como el género, optamos por una opción dicotómica, ¿ya? Masculino o femenino, vamos a optar a la opción de tipo test, donde el investigador solamente podrá elegir, ¿ya?, tabular sus datos en solamente dos opciones, sexo masculino o femenino. Y así se va a abrir los siguientes cuadros, donde el investigador deberá, ¿cierto?, escribir en una opción masculino y en otra opción femenino. Luego de que hayamos terminado nuestra segunda pregunta, en este caso el género, vamos a clicar en OK y se va a crear nuestra pregunta a tabular. ¿Vale? Y así, luego podemos hacerlo exactamente lo mismo con la variable de edad, ¿ya? En este caso sería nuestra tercera, ¿cierto?, nuestra tercera variable a medir. Luego, ¿cierto?, nuestra variable dependiente, si fuma o no fuma. Recordar que nuestra investigación la definimos como ejemplo de una variable dicotómica. Y finalmente, ¿cierto?, la presencia de diagnóstico periodontal, que en este caso también, ¿ya?, es una variable de tipo test, donde solamente se puede elegir una de estas opciones. Por lo tanto, aquí tenemos ya nuestra planilla de datos, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer a continuación es ver justamente cómo se observa este formulario publicado para que el investigador ingrese los datos. Para ello, se debe clicar allí, ver el formulario publicado, y es así como se presenta el cuadro para que el investigador llene los datos contenidos en el papel, en el documento. Entonces, nuestro investigador lo que va a hacer en cada uno de ellos es escribir el número de registro, por ejemplo, el género, si masculino o femenino, la edad, que aquí por ejemplo un paciente de 58 años, ahí está, género, si fuma o no fuma, y el diagnóstico periodontal. ¿Ya? En este caso, ¿ya?, moderado. Y ahí el investigador va a clicar donde dice enviar, y lo que se generó justamente es una hoja de datos. Y esta hoja de datos se puede observar en una hoja de cálculo que se forma en la planilla anterior, donde se describe, ¿cierto?, ver respuestas. Si nosotros vemos ahí, vamos a ver cómo se tabularon estos datos en esta hoja. Y allí vamos a observar una hoja de cálculo similar a esta, ¿ya?, donde vamos a encontrar en las filas a cada sujeto registrado, ¿ya?, y las columnas van a ser las variables utilizadas en el instrumento. Por ejemplo, en la primera columna vamos a observar el número de registro del sujeto, ¿ya?, en este caso lo tabulamos en forma numérica. En la segunda y la tercera columna se va a registrar las variables sociodemográficas, que en el caso del sexo fue dicotómica, masculino o femenino, y en la tercera columna la edad, que se registró como variable continua, numérica.
Y finalmente, en nuestra penúltima y última columna, vamos a ver que se registra nuestra variable independiente, en este caso la cantidad de cigarrillos al día, y nuestra variable dependiente, que en este caso es el grado de enfermedad periodontal. Si fuma más de 10 o no cigarrillos al día, sí o no, y el nivel de nuestra enfermedad periodontal, que la clasificamos como leve, moderada, severa. Y es así como se debe ya tabular y ordenar nuestra base de datos, puesto que con este registro ahora vamos a poder realizar nuestros análisis estadísticos, tanto descriptivos como analíticos. Y este análisis lo podemos realizar directamente en la hoja de cálculo o traspasar esta información a un programa estadístico. ¿Ya? En este caso, un ejemplo del uso de la Stata, donde podemos ver que justamente al igual que nuestra base de datos, las variables fueron transcritas de igual forma, ¿ya? Acorde a la naturaleza de la variable, una variable continua, dicotómica y ordinal, para hacer todo nuestro análisis estadísticos acorde justamente a nuestra pregunta de investigación. Finalmente, como conclusión a la primera, segunda y tercera parte vista sobre el uso de instrumentos psicométricos en salud, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, tenemos que saber realmente qué es lo que queremos medir y saber también qué se puede medir. Esto tiene algo bien puntual. Cuando realizamos una investigación o iniciamos una investigación, tenemos que tener claro cuál es la definición conceptual de estas variables y saber que estas variables tienen que ser cuantificadas. Si esta variable a analizar es un fenómeno complejo, subjetivo o indirecto, ya sea estrés, depresión, dolor, calidad de vida, entre otras, es necesario usar instrumentos psicométricos diseñados para ello. Si es un término muy amplio, recordar que los instrumentos psicométricos, principalmente escalas complejas, requiere agrupar, ¿cierto?, el concepto en dominios y que a su vez estos dominios, para cuantificar este concepto, es importante determinar los ítems a medir cada uno de ellos. Y son estos ítems los cuales el investigador va a asignar un valor numérico y que finalmente van a ser analizados mediante estadística descriptiva y analítica para completar la investigación. Y finalmente, es un punto muy importante que se debe certificar que el instrumento utilizado para la medición de todas nuestras variables mida realmente lo que quiere medir. ¿Qué significa esto? Que nuestros instrumentos de medición usados sean válidos y confiables. Y para ello se requiere una metodología más específica sobre validación ya de instrumentos psicométricos en salud, que lo veremos posteriormente. Como es de costumbre, vamos a finalizar esta parte con un ejercicio para recordar y aplicar lo que hemos entregado en esta parte. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Vamos a tomar un extracto de un instrumento, ¿ya?, de un cuestionario usado para determinar la relación entre el género y los trastornos temporomandibulares en escolares de Valdivia. Aquí presento a ustedes cierta parte de esto, donde se debe completar cierto número de pacientes, en este caso el número de registro. Los pacientes, es un instrumento autodirigido, deben contestar cierto su edad, deben contestar si son de sexo masculino o femenino, ¿ya?, y cierto elegir una de estas categorías en relación a su salud general. Finalmente se le pregunta si ha tenido dolor en su cara, mandíbula, ¿ya?, el último mes, donde tienen que optar una de estas dos opciones, y si es un dolor facial persistente o recurrente, deben también elegir una de estas tres opciones. Bien, el ejercicio es el siguiente. Primero, identificar en el instrumento previamente demostrado cuál es la unidad, cuáles serían las variables sociodemográficas de nuestros estudiantes,
cuál sería nuestra variable independiente y cuál sería la o las variables dependientes, considerando importante, ¿cierto?, nuestra pregunta de investigación. Luego de eso, deben construir una base de datos siguiendo las recomendaciones expuestas en esta presentación, ¿ya? Una base de datos en la herramienta de Google Drive. La bibliografía para esta parte es similar a la anterior, ¿ya?, incluyendo otros capítulos, ¿cierto? El libro de investigación en enfermería, el libro de Strainer y Norman, el libro de Argimón Payás y Jiménez Vila, y agrego un artículo sobre validación de escala de medición en salud. Soy Pedro Aravena, cirujano dentista y doctor en ciencias médicas, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, y he presentado esta herramienta educativa en el alero del proyecto de construcción de recursos educativos abiertos para estudiantes de la salud con el Fondo de Innovación Académica del Ministerio de Educación. Espero que les haya agradado, les haya gustado y hayan entendido esta rama de la medicina, y espero prontamente volver a entregar mayor información sobre este interesante tema de la medición en salud. Por su atención, muchas gracias.